Buenos días. El día de hoy les venimos a explicar sobre la Constitución de 1991. Mi grupo está conformado por Juliana Rodríguez, María Fernanda Usique y yo, Lady Montañez. La Constitución de 1991 comenzó en la presidencia de Vigilio Barco, donde se negociaba la desmovilización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante la negociación, el grupo de guerrilleros exigió una asamblea constituyente que reformara la constitución del nacimiento de partidos políticos diferentes a los conservadores y liberadores. En 1989, un grupo de estudiantes llamado la Séptima Papeleta, conformado por estudiantes de universidades públicas y privadas, retomaron la idea en las elecciones de marzo de 1990. Para que se incluyera la opción de apoyar o oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En ese tiempo, las elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administrativas Locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que cada voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada voto depositara en las urnas. El 9 de diciembre de 1990, mediante las elecciones convocatorias por el recién posesionado el presidente César Gaviria, fueron elegidos 70 miembros para la Asamblea Constituyente. Además, para dar impulso a las negociaciones de paz con otros grupos guerrilleros. Esto se dio la posibilidad de participación con voz, pero sin voto a 4 representantes de estos grupos. Del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y otro del Movimiento Armado. Los partidos que estuvieron involucrados fueron el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional, la Alianza Democrática del M-19, la Unión Patriótica y el Partido Verde. El 4 de julio de 1991 comenzó una nueva etapa para los derechos y libertades de los colombianos y colombianas. Este día se firmó la Constitución Política de Colombia con algunas reformas que hoy permanece vigente y se considera como el principal documento que consagra los deberes y derechos de los ciudadanos e instituciones estatales en nuestro país. La Constitución de 1991 además modernizó nuestro derecho público y consagró un concepto de democracia participativa. Su mayor impacto fue en la sociedad, mejorando la protección de los derechos humanos. El 91 definió al Estado colombiano como un Estado social de derecho. Consagró la apertura política y social, fortaleciendo el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana y el principio de la soberanía popular. También se dio la autonomía política administrativa a las regiones y se creó la moción de censura. En la Constitución del 91 se implementó la libertad de cultos, se fortaleció el respeto de las minorías étnicas, se avanzó a la equidad de género con la Declaración de Igualdad de Derechos entre los hombres y las mujeres y la garantía de participación en la administración política. Además, se incluyeron nuevos mecanismos de participación democrática, además de la elección de gobernantes, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mando. Se definieron los estados de excepción que le permiten al presidente en momentos de emergencia o normalidad tener facultades extraordinarias para emitir decretos que garanticen el regreso a la normalidad. Los 3 tipos existentes son guerra exterior, conmoción inferior, que reemplaza al anterior estado de sitio, y emergencia. Se creó la Fiscalía General de la Nación, se creó la Corte Constitucional, se independizó el Banco de la República para garantizar su autonomía. También se le asignó la función de mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, controlar la inflación, y se eliminó la función de dar créditos al sector privado a menos que sea en los casos especiales ya definidos. Se creó la Defensoría del Pueblo para garantizar, promover, divulgar, defender y proteger los derechos humanos. Se retomó la figura del vicepresidente que se había abolido desde el 1910.
También con base a la presidencia, se definió la segunda vuelta presidencial. Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría simple de la mitad más uno de los votos, en ese caso pasarían los dos candidatos con mayor votación de la primera vuelta. Se amplió la descentralización continuando con las últimas reformas que se habían hecho a la Constitución de 1886. También se creó la doble nacionalidad al definir que un colombiano no pierde su nacionalidad por adquirir otra extranjera. Y por último, también se creó la moción de censura que le permite al Congreso en pleno votar para determinar la salida de alguno de los ministros del Ejecutivo y considerado que ha realizado acciones contrarias a su cargo. Y por último, la Constitución del 91 se conformó por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Se organizó en 14 títulos, uno de ellos de disposiciones transitorias, y cada título se subdividió en capítulos. Muchas gracias por su atención.